La semana pasada estuvimos viendo cómo debemos aprender a orar, lo importante que es aprender a orar. Y uno de los aspectos que vimos fue aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces surgió la pregunta, ¿pero cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber exactamente qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, déjame ilustrártelo con una historia de una pareja de esposos. Esta pareja de esposos, él era siempre muy detallista y muy cariñoso con su esposa. Pero resulta que cada vez que la esposa le pedía un favor, él olvidaba por completo hacerlo. Por ejemplo, ella le decía, amor, ¿podrías pasar por el mercado y traer 5 tomates? El esposo llegaba y olvidaba por completo pasar por el mercado y llevar los tomates. Pero le llevaba siempre, todos los días, una rosa. Ella tomaba la rosa y le decía, gracias mi amor, pero nos hace falta los tomates. Y tenía que salir y comprar los tomates. Al día siguiente ella le decía, necesito que pases pagando este recibo, si no se va a vencer y vamos a estar en problemas. Y él olvidaba pagar el recibo, pero llegaba a casa con el recibo vencido ahora, pero con una rosa. Y le daba esta rosa y así era todos los días. Al principio, esto parecía no molestar mucho a la esposa, pero luego de 1 y 2 años viviendo exactamente esto, ella tuvo que hablar con su esposo claramente y decirle, yo te agradezco la gran cantidad de rosas que tú has traído para mí, para agradarme, pero nada me agradaría tanto como que cuando te pido un favor, tú lo hagas. Eso facilita nuestra vida, eso hace que nuestra vida sea mucho más agradable. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, déjame decirte que la voluntad de Dios la conocemos en una relación con Dios y su palabra. Es tan sencillo saber qué quiere Dios cuando estamos conectados con la palabra de Dios. El 90% de nuestras decisiones serían tomadas con mucha facilidad, alineadas a la voluntad de Dios, si tan solo conociésemos las Escrituras, si las leyésemos, si realmente estamos interesados en entenderlas y, lo más importante, en ser hacedores de la palabra, en aplicar lo que entendemos a nuestra vida. Cuando esto sucede, cuando tú y yo leemos las Escrituras y obedecemos lo que allí encontramos, entonces entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y podemos orar al respecto, vivir al respecto, tomar decisiones al respecto. Nuestra vida se ve alineada a la voluntad de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, el profeta Samuel desafió al entonces rey de Israel, Saúl, a obedecer las palabras de Dios. De hecho, Samuel le dijo allí en ese pasaje, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es que prestar atención a las palabras de Dios, a lo que Él nos dejó escrito en su palabra, y prestar atención para luego obedecer, para luego actuar basado en lo que entendemos de la Biblia, debería de ser nuestra prioridad. Es mucho más importante la obediencia que cualquier acto religioso que podamos hacer. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Es cuando leemos la palabra de Dios, la escudriñamos, la entendemos y estamos listos para obedecerla. Este día, que tu mente y tu oración se llenen de este principio. Yo tendré una comunión con Dios en su palabra. Leeré las Escrituras. Estaré atento a lo que la Biblia dice, porque quiero alinear mi vida para obedecer las palabras de Dios. Quiero alinear mi vida a la voluntad de Dios. Sigamos meditando en estos principios de la Escritura, un día a la vez.